Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por conectaros a este nuevo webinar de Ayesa. Hoy vamos a hablar cómo Power Platform, junto con Power Apps y Copilot, puede ayudar a modernizar procesos de ventas y atención al cliente, creando aplicaciones conectadas al CRM y añadiendo inteligencia para agilizar tareas y decisiones. Para guiarnos en este recorrido, contamos con Santos Rivas, que nos explicará de forma clara y práctica cómo abordar estas iniciativas dentro de las organizaciones. Hola Santos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mari Carmen. ¿Cómo Buenos, estás? perfecto, muy bien. Y tenemos muchos clientes ya conectados, así que nos ponemos las pilas. Y ya lo último, comentaros como recordatorio, este webinar va a durar 45 minutos más o menos y para los que participáis por primera vez hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar bien al ponente. Cualquier consulta que tengáis podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y sin más, Santos, comenzamos cuando tú quieras. Genial, pues nada, Mari Carmen, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por pilotar siempre este tipo de seminarios que la verdad es que haces un trabajo estupendo. Bueno, pues lo primero agradeceros a todos los asistentes que habéis dedicado, vais a dedicar unos minutos para poderme escuchar y espero que lo que os cuente os resulte de interés. Tenemos preparada esta agenda, vamos a hablar un poquito nada, una pinceladita de cuál es la posición que tiene Power Platform dentro del mercado a nivel mundial. Hablamos de Power Platform, hablaremos de todos sus elementos. Vamos a contar algunos casos de uso que creo que son súper interesantes para que empecéis a pensar cómo podéis aplicar este tipo de tecnología en vuestras organizaciones. Hablaremos de un tema muy importante que es la gobernanza. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, la gobernanza cobra un papel importante, pero también cuando tenemos que desarrollar aplicaciones con Power Apps, la gobernanza también es importante tener en cuenta. Una línea de lo que sería workshop, os podemos ayudar a cómo poder identificar esos casos de uso que pueden estar resueltos con toda la capacidad que nos ofrece el Power Platform. Un slide, unas pinceladas del resumen del IGNITE, que como sabéis fue el evento mundial de Microsoft por excelencia que se celebró la semana pasada en San Francisco y que estuvieron tres compañeros nuestros y que tenemos cositas que contaros y que ya prepararemos un webinar específico con todas las novedades porque la verdad es que vienen muchos temas que son súper interesantes. Bueno, sin más, lo primero, comentar. Al final, Power Platform está generando un gran impacto en todas las organizaciones. Fijaros que más de 56 millones de usuarios están activos todos los meses y el crecimiento es impresionante, un crecimiento año tras año de casi un 30%. ¿Por qué este liderazgo? Bueno, al final yo creo que Microsoft ha recibido las máximas puntuaciones por los casos de uso y por esas capacidades de gobernanza y seguridad, así como las prácticas y certificaciones de seguridad. Una parte donde Microsoft está poniendo mucho foco y donde hay que tener en cuenta que eso es un valor que creo que es necesario que las organizaciones lo tengan en cuenta. Las capacidades de gestión y gobernanza de la plataforma son las que diferencian de forma significativa con el resto de otras herramientas y plataformas del mercado. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho una apuesta clara sobre lo que nos ofrece Microsoft y de verdad que está siendo líder indiscutible ahora mismo. Dentro de lo que es el mundo ya por el platform, y vamos a aterrizar ya a la parte más técnica de este webinar, me gusta compartir esta imagen que creo que es muy significativa para que entendamos todas las capacidades que nos ofrece Microsoft dentro de todo su ecosistema, donde, bueno, de forma fácil podemos ver en la última línea, la última circunferencia que vemos aquí en el exterior, en la parte de la izquierda son las aplicaciones de negocio circunscritas al mundo, como todos conocemos, de CRM. A la derecha la capa que hace referencia a las aplicaciones de negocio dirigidas a lo que sería la parte transaccional ERP, y ya un poquito más abajo, en color fucsia, pues vemos todas las capacidades que nos ofrece Power Platform, que ahora veremos una por una de forma detallada qué es lo que ofrece y cómo nos ayuda en nuestro día a día las organizaciones. Luego, Copilot Studio, evidentemente, Copilot Studio, y comentaremos más, ya ha dejado de ser una capa, sino que ya está
embebida, está integrada de forma natural, de forma nativa en todas las herramientas y aplicaciones que nos ofrece toda la plataforma de Microsoft. En el centro, obviamente, todo lo que serían las herramientas de colaboración y productividad, como siempre hemos conocido con el nombre de la ofimática, pero que también está incluido esas capacidades de Copilot y Copilot for Sales y Copilot for Service, que estoy esperando tener las últimas novedades, pero va a haber cambios. De hecho, hay cambios que tenemos que compartir, pero tenemos que terminar de entender cómo afectan estos cambios, que creo que en positivo para las organizaciones. Luego ya si vamos un poquito más abajo, todo esto por debajo tenemos lo que es el Dataverse. Dataverse es el modelo de base de datos común sobre el cual se soporta las aplicaciones de negocio de CRM, pero que es la plataforma que nos permite, sobre la cual nos permite construir esas aplicaciones de negocio de Power Apps dentro de lo que es la plataforma Power Platform. Evidentemente, Dataverse con todos sus modelos, sus APIs, su low code, sus lógicas de negocio que podemos aplicar, ese modelado, esas relaciones que hay entre las diferentes entidades. Y ya para finalizar en la capa más baja, el mundo de Azure, ¿no? Al final, toda esta plataforma de Microsoft por debajo, hay toda una infraestructura de servidores, de servicios que de alguna forma tenemos la seguridad, el cumplimiento legal, toda la capa que tiene que ver con la inteligencia artificial en todos sus niveles, que hay bastantes, todo el tema del dato, del almacenamiento y al final pues la capacidad de que te permite conectarte dentro con las soluciones, con los servicios de Azure, con las aplicaciones de negocio, con otras aplicaciones de tercero de una forma pues relativamente sencilla. Es importante que entendamos este ecosistema de aplicaciones y herramientas para entender después todo lo que vamos a contar. Aquí de forma muy resumida con respecto a la imagen anterior, ¿no? Donde Microsoft Power Platform se sitúa como esos elementos claves para la transformación digital de las organizaciones, siendo esto pues, el conjunto de herramientas y aplicaciones que nos permiten crear aplicaciones sin código, low code o poco código, aunque también le podemos inyectar código para esos equipos técnicos mucho más avanzados. Nos va a permitir crear flujos de trabajo que automatizan tareas, esas capacidades para diseñar esos cuadros de mando y esos reporting que nos ayuda a hacer mejores análisis, a hacer mejores previsiones y predicciones y también para monitorizar nuestro día a día. La creación de los agentes, estamos en el mundo de la inteligencia artificial, estamos en el mundo de Copilot, pero estamos en el mundo de los agentes, estamos dando un pasito más allá con esos agentes que nos ayudan en nuestro día a día porque van a hacer tareas por nosotros perfectamente gobernadas, perfectamente organizadas y perfectamente estructuradas. Y no menos importante dentro de lo que es el mundo Power Platform, pues la posibilidad de poder crear sitios web, páginas web, tanto para usuarios internos, para los empleados de la organización, como para el colectivo externo, ¿no? Que pueda acceder a información que nosotros podamos compartir y que ellos puedan compartir y todo de una forma sencilla, en un único silo de datos que luego nos permitan crear flujos de trabajo, crear automatismo para que todas las personas, todos los usuarios de todos los departamentos dispongan de la información necesaria. Si hablamos ya de lo que es Power Platform, bueno, de forma yo creo que es ese conjunto, ¿no? de aplicaciones y herramientas que permite ampliar soluciones, la funcionalidad que tienen las soluciones de nuestro Microsoft Dynamics 365 CRM, tanto en la parte de ventas, en la parte de Customer Service, nuestra parte de Field Service, ahora Contact Center, mundo de marketing. Bueno, pues al final este conjunto de soluciones que nos ayudan a extender esa funcionalidad que nos ofrecen esas aplicaciones de negocio. También las herramientas de colaboración y productividad de Microsoft 365, el poder extender funcionalidad, aplicar la nueva funcionalidad a toda esa suite de soluciones y los servicios de Azure y también otras soluciones de terceros. Al final, pues Microsoft pues, se abre al mundo, se entiende con todas las plataformas, herramientas y aplicaciones del mercado y para ello tiene disponible pues, miles de conectores que hacen que
el flujo de los datos entre las diferentes soluciones se haga de una forma totalmente transparente. Importante también tener en cuenta que las aplicaciones de herramientas de inteligencia artificial de la siguiente generación nos va a permitir desarrollar aplicaciones de una forma mucho más sencilla, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que Power Platform no pretende sustituir a todas las herramientas y lenguajes que hay en el mercado, pero sí estas herramientas nos va a permitir, sin tener grandes conocimientos, con despliegues rápidos, con desarrollos rápidos, poder implantar soluciones de forma pues, sencilla, de forma rápida, totalmente escalables, totalmente gobernadas, y con una visión clara a largo plazo. Al final todo esto lo tenemos que mirar siempre a largo plazo. Entonces es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir. Y ahora esto se me ha quedado aquí. Bueno, ahora se me había quedado un poquito enganchado, perdonadme. Bien, si hablamos ya dentro de lo que es Power Platform, vamos a hablar de Power Apps. Power Apps, yo no sé, yo creo que todos los asistentes que estáis aquí, están mirando un poquito, los que estáis participando, tenemos una diversidad de compañías, de sectores, actividades, tamaños, experiencias, que seguramente algunos de los que estáis aquí ya conocéis mucho o poco alguna de estas capacidades que os estoy contando, pero es importante reforzar o sobre todo contaros para los que no tenéis tanta experiencia. Al final, fijaros que tenemos 7 elementos dentro de lo que es el Power Platform. Power Apps es esa plataforma que te permite crear aplicaciones totalmente personalizadas, conectadas a tus datos y potenciadas con inteligencia artificial. Low code, sin necesidad de código, con las opciones para poder luego automatizar procesos y trabajar en cualquier entorno. Cuando digo en cualquier entorno es entorno escritorio, trabajar con dispositivo móvil, sea el smartphone o sea una tablet, y también poder hacerlo de forma que no tengamos conexión a Internet. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso nos va a permitir resolver muchos procesos que se están realizando de forma manual, porque pues bueno, pues dependiendo allá por donde nos movamos, pues puede ser difícil tener acceso a Internet. Este tipo de soluciones veremos un ejemplo muy claro que es bastante significativo para que entendáis todo el potencial que tiene el poder utilizar este tipo de herramientas. Contamos con dos formas de crear una Power Apps, lo que llama Microsoft el Model Driven Apps, que es lo que sería una aplicación de CRM, es una aplicación end-to-end, que veremos un poquito sus características, o bien lo que sería la Canvas Apps, que es lienzo en blanco, parto de cero y empiezo a construir para cosas muy concretas, muy sencillas. También se puede complicar mucho, pero son dos formas de poder construir mi primera aplicación de negocio que resuelva una necesidad muy concreta. Como digo, este tipo de herramientas que nos permite construir estas aplicaciones, ahí estáis viendo algún ejemplo, pues la verdad es que es muy fácil construirlo. Tiene una gran potencia en los entornos de movilidad con o sin conexión a Internet. Desde esos dispositivos podemos guardar vídeos, podemos hacer fotos, podemos hacer lectura de código barras, podemos recoger la firma, podemos hacer muchas cosas. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque tiene como digo, la verdad es que se pueden desplegar de forma rápida con unos costes muy controlados. Yo creo que es un poco lo que hace diferente el Power Apps con referente a otras aplicaciones, otras herramientas de desarrollo más clásicas, donde al final, cuando tú construyes esta Power Apps dentro del entorno Dataverse, dentro de lo que es toda la infraestructura de servicios de Azure de Microsoft, nos está dando mucho que no tenemos que desarrollar a nivel de seguridad, a nivel de conexiones, a nivel de flujos de datos, a nivel de automatismo. Todo eso por defecto ya viene totalmente embebido. Sin más, por diferenciar un poquito la Model Driven a la Canvas. Ya sé que suena todo muy técnico, pero lo vais a entender fácilmente. Por ejemplo, si quiero hacer una aplicación muy sencilla donde se recojan 4 o 5 campos, pues bueno, pues quizás una Canvas pues, me va a permitir primero tener un diseño más libre a la hora de poder configurarlo, versus lo que me hace una Model Driven, que ya es un modelo más extenso, donde hay un montón de funcionalidad que ya nos aporta de forma nativa, porque, como digo, una Model Driven es las herramientas, las aplicaciones de CRM que todos conocéis, Sales, Customer Service, es una Model Driven.
De hecho, cuando se construyó CRM en la nube, se hizo basado en este modelo que ha permitido que luego se extienda y se pueda utilizar de una forma más general este concepto de Power Apps con el Dataverse por debajo. El origen del dato en la Model Driven es puramente Dataverse. La Canvas podríamos trabajar con otros orígenes de datos. Como digo, el diseño a la hora de poder configurar el look and feel de la solución en la Model Driven es más automático, más estandarizado. También se puede personalizar un poquito más ad hoc, pero donde realmente es flexible es la Canvas Apps. La complejidad, bueno, yo creo que la primera, por decirlo de una manera, es la que me permite hacer soluciones end-to-end, las más grandes, y la pequeña, la Canvas es para aplicaciones más simples, pero también con cierta complejidad porque tenemos capacidades y herramientas para poder desarrollar funcionalidades complejas. ¿Escenarios en los que podemos aplicar? Pues bueno, la primera aplicación es pues, que tengan cierta importancia o cierto volumen a la hora de recoger datos, de flujos. Y la segunda, la Canvas, pues aplicaciones más simples, más sencillas, como la recogida de un datos en un formulario, etcétera, o el hacer unas fotos y volcarlas y llevarlas. Veremos algunos ejemplos que creo que son bastante significativos. Luego, la primera, la Model Driven, es una aplicación pues, que es responsive, funciona perfectamente en cualquier dispositivo y en cualquier tamaño. En cambio, con la Canvas, los ajustes los tenemos que hacer de forma manual. Por lo que digo, porque es una forma de construir una aplicación muy sencillita, donde yo defino el diseño que quiero, porque no tengo mucha información que presentar o que recoger. Luego, en cuanto a la seguridad de los datos, bueno, cuando hablamos de Model Driven, similar a lo que conocéis vosotros del mundo CRM, los roles y los permisos son los que aparecen en el Dataverse, igual que configuramos en los accesos de los usuarios a las distintas opciones que nos permite la aplicación de CRM, pues aquí es exactamente igual. En cambio, la Canvas, pues depende del dato dónde está, si estoy tirando el Dataverse o estoy tirando de otras fuentes de datos. Y en cuanto a la forma de desarrollar, yo diría que la Model Driven, puesto que ya viene muchas cosas, ya tiene mucha funcionalidad hecha, quizás menos flexibilidad a la hora de diseñar, pero mucha más capacidad en cuanto a su funcionalidad, es mucho más rápido. En cambio, con la Canvas, pues lo tengo que construir yo todo. En este sentido, pues bueno, tenemos más flexibilidad, pero quizás no tan rápido como la Model Driven. Dicho esto, saltamos a lo que sería Power Automate. Al final, Power Automate tiene que estar siempre ligado porque todos los procesos, todas las capturas de datos, toda la recogida de información lleva consigo un flujo, un proceso, una asignación, unas tareas que realizar, un aviso, una notificación. Al final, Power Automate lo que nos permite es automatizar procesos y flujos de trabajo en formato low-code. Ahí veis un ejemplo, es un tipo BPM, ¿no? Donde tú puedes construir de forma muy sencilla, con capacidad para ponerle código también cuando la circunstancia es más complicada. Fijaros que tenemos más de 1.400 conectores y plantillas. Todo esto integrando inteligencia artificial, porque siempre está por el medio la inteligencia artificial, donde nos ayuda a construir en lenguaje natural flujos de trabajo de forma muy básica. Y Copilot también, pues que, bueno, Copilot, como sabéis, es la inteligencia artificial paquetizada que está utilizando Microsoft en todo su ecosistema de aplicaciones y herramientas. Al final, todo esto lo que nos permite es simplificar tareas y conectar datos en la nube o localmente. Entonces, algunos ejemplos, ¿no?, de cómo podemos utilizar un Power Automate, pues lo típico, pues cuando tengo que sincronizar determinados archivos, cuando tengo que responder a una notificación de un email o un Teams, poder hacer un flujo de trabajo que haga determinadas tareas, recopilar, hacer integraciones con determinadas fuentes de datos, el coger archivos y llevarlos a un SharePoint, etcétera, automatizar cualquier flujo, una aprobación, una notificación, una alerta, crear registro, crear una actividad. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas que quizás a lo mejor no estamos utilizando todo su potencial, pero que lo tiene, sin duda. De hecho, nosotros todos los proyectos siempre lo estamos utilizando. Power BI, bueno, yo creo que Power BI es el más conocido porque Power BI fue el primero que nació y el primero que se publicó y el primero, por decirlo de una manera, low code que se desplegó y que yo creo que la mayoría de las compañías que estáis aquí presentes en este seminario, pues lo estáis utilizando, tiene un potencial brutal para poder convertir los datos, la información en
en datos visuales, ¿no? Para ese análisis y la toma de decisiones, esa capacidad interactiva, esa capacidad de colaboración, pensar lo fácil que es poder incrustar estos cuadros de mando en los diferentes frontends que utilicen los usuarios, ya sea en Teams, ya sea en un SharePoint, en una página web o incluso en las aplicaciones de negocio de CRM o de ERP, de tal forma que lo que estamos consiguiendo es que le estamos dotando información a los usuarios cuando están entrando en sus aplicaciones de negocio sin necesidad de salirse de su aplicación de negocio habitual, sin necesidad de solicitar información. Hoy por hoy con la IA también Microsoft está incorporando nueva funcionalidad de inteligencia artificial a la hora de crear esos gráficos, a la hora de interpretar y la posibilidad de poderle preguntar directamente sobre la información para que él mismo sea capaz en un lenguaje conversacional de respondernos. Es importante, la verdad. Yo siempre, muchas veces los proyectos que me aparecen encima de la mesa, muchas empresas siempre quieren integrar datos para que el CRM tenga toda la información. Y yo siempre les hago la misma pregunta, pero ¿para qué lo quieres integrar? ¿Tu necesidad cuál es? ¿Es ver la información? ¿Es ver esos análisis, esas estadísticas? Pues si es para ver, construyamos un Power BI, construyamos un cuadro de mando que sea capaz de utilizar diferentes fuentes de datos de diferentes aplicaciones, en presentarlas y dotarle al usuario de esa necesidad sin necesidad de traernos el dato al CRM, al Dataverse por debajo, porque eso no hace más que incrementar el volumen de datos que ocupan el Dataverse, que como sabéis, el Dataverse pues no es un almacenamiento precisamente barato. Pero bueno, ahí nosotros os podemos ayudar mucho en este tipo de reflexiones. Copilot Studio. El Copilot Studio es el antiguo Power Virtual Agent. El Copilot Studio lo que te permite crear son bots conversacionales inteligentes que se construyen sin código. Pues, no deja de ser una herramienta low code. El concepto Power Platform es concepto low code. Este Copilot Studio, estos bots que te permiten es pues eso, automatizar, analizar, crear acciones automatizadas, crear métricas y además la posibilidad de crear agentes. Siempre pensamos en Copilot Studio para hacer un bot que normalmente publicamos en nuestra página web y que sea capaz de dar ese servicio a nuestros clientes que se conectan para responder a dudas que les planteamos, pero también Copilot Studio lo que nos permite es crear agentes que hagan cosas, que hagan tareas, que automaticen acciones. Y eso es muy importante. Yo creo que estamos ante un momento, tanto con el mundo Copilot Studio, con los agentes, como el mundo Power Platform, tenemos que ser capaces de elevarnos un poquito y pensar en esos casos de uso que aportan valor a la organización, que mejoran la productividad, que mejoran la eficiencia de los usuarios y toda esta transformación es importante que lo tengamos en cuenta. Desde IESA nosotros estamos ofreciendo talleres de trabajo conjunto con los clientes para ayudaros a ese descubrimiento, ¿no? Esa identificación de esos casos de uso donde podemos aplicar, por un lado, la inteligencia artificial y, por otro lado, las aplicaciones de negocio con Power Apps, con Power Automate y todas, de alguna forma, se relacionan entre sí y conviven. Al final utilizamos diferentes funcionalidades y capacidades de cada una de ellas para poder construir ese modelo de mejora continua dentro de lo que son las organizaciones. Entonces, bueno, tened en cuenta que Copilot Studio, más allá de un bot, es la posibilidad de crear esos agentes. En el mundo de la atención al cliente, pensar que cuando utilizamos un bot, ese bot no solamente lo vamos a poder publicar en la página web, pensar si tenemos un canal digital como puede ser el WhatsApp, como puede ser el SMS. Es decir, un bot que yo construya con un Copilot Studio lo puedo hacer ejecutar desde cualquiera de los canales digitales y no necesariamente solo desde la página web. Esto tenedlo en cuenta porque en los modelos de atención al cliente, en los servicios de Customer Service, es importante que empecemos a entender que más allá de un chat web, que más allá de una página web, existen otros canales con los cuales poder interactuar, además del teléfono. Hace unos meses hicimos un webinar de Contact Center y pudimos comprobar cómo también podemos tener
un bot en la voz. Es decir, ser capaz que la IA pueda responder por nosotros en un tono, en una voz, como si fuera un humano. Cuesta diferenciar lo que es un humano a lo que es un agente. Entonces, por favor, es el momento de que abramos la mente y busquemos busquemos esos casos de usos y cómo podemos mejorar nuestros servicios. Luego tenemos PowerPage. PowerPage, como bien sabéis, es la plataforma segura y de bajo código para crear esos sitios totalmente personalizados, dinámicos, empresariales, con integración directa dentro de toda la capa Power Platform, con una capacidad también, aunque se puede construir el low-code, tiene capacidades avanzadas para desarrolladores, y también Copilot también nos va a ayudar a construir esta página web o páginas web de una forma sencilla, pues con la inteligencia artificial. Es importante que tengáis en cuenta que cuando construimos ese portal, sea intranet, sea extranet, hay una cosa que lo hace muy bien y es que se conecta directamente con Dataverse. Por lo tanto, cuando tengo datos que publicar, compartir o que recibir porque alguien tiene que registrar, pensar que si esos datos los tenemos en el Dataverse, pongo el ejemplo de un ticket, de una incidencia, el usuario, el cliente está rellenando un formulario, ese formulario automáticamente lo que estamos es dibujando un formulario que es el de Customer Service, pero en un entorno web para el cliente, y automáticamente el dato ya se ha grabado. E incluso poder publicar pues toda esa relación de casos o tickets que tiene abierto el cliente para que el cliente tenga esa capacidad para poder visualizar. Todo esto se hace de una forma sencilla. Como digo, el low-code se pueden hacer muchas cosas, muchas capacidades, pero cuando no llegamos, cuando tenemos requerimientos un poquito más exigentes, tenemos capacidades avanzadas para los desarrolladores. Entonces, también es otro elemento que hay que tener en cuenta. Obviamente, toda la capa de seguridad se da por hecho, ¿no? Por debajo tenemos todos los servicios de Azure, todo el tema de roles, todo el tema de seguridad, todo el tema de compliance. Evidentemente, cuando hablamos siempre de las herramientas de Power Platform, tenemos esa garantía de lo que nos ofrece el fabricante en cuanto a la privacidad y en cuanto al acceso a la información. Aquí tenemos dos elementos más, el Microsoft iBuilder, que bueno, al final iBuilder es una pata más dentro del mundo de la inteligencia artificial muy importante que nosotros ya estamos empezando a utilizar y tenemos algunos casos. Os voy a contar luego un caso que tenemos ya desarrollado, muy interesante. Pero iBuilder lo que te permite es integrar modelos de inteligencia artificial en las aplicaciones, ¿no? Y en los flujos de trabajo sin código, de una forma muy sencilla. Es una inteligencia artificial de alguna forma donde ya viene entrenado, dijéramos que viene con unos modelos predefinidos que ya están entrenados y que para determinadas cuestiones pues no hay que hacer prácticamente nada. Todo lo que tenga que ver con traducciones, transcripciones, modelos de voz, reconocimientos de formularios para capturar los datos e inyectarlos, extracción de determinados contenidos, análisis de sentimientos, predefinidos ya por el propio sistema. Entonces son modelos ya entrenados, pero también tenemos la posibilidad de tener modelos personalizados en el cual tenemos que ayudarle a entrenar. Es decir, lo que hacemos es dotarle de contenidos para que él entrene ese modelo y pueda aplicarlo dentro de lo que sería el flujo o el proceso que hayamos definido. Como ejemplo, imaginamos que nos entran, y lo vamos a ver luego en el caso de uso, correos electrónicos, y necesitamos que esos correos electrónicos entren automáticamente a nuestro Customer Service como un caso más. Bueno, pero yo quiero que ese caso cuando se cree automáticamente, joder, ya me venga pues clasificado, segmentado, categorizado. Bueno, pues lo que estamos haciendo es que le damos diferentes modelos, entrenamos al modelo y somos capaces de que cuando llega un correo electrónico, automáticamente ya llega ese correo electrónico perfectamente estructurado, clasificado y categorizado y dirigido, para que cuando apliquemos las reglas de asignación vaya al colectivo de usuarios que tiene que atender ese caso, esa incidencia. Temas predictivos, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos, bueno, reconocimiento de documentos. Bueno, la verdad es que son modelos, esto por decirlo de una manera es la IA personalizada low code, y luego ya tenemos el mundo del Foundry, que es la IA ya
mucho más extensa, con mucha más capacidad para poder tener nuestra propia IA. Y luego el Dataverse. El Dataverse, como hemos ya ido comentando, es la plataforma de datos segura y escalable del Power Platform que está integrado de forma nativa con 365 y que permite crear aplicaciones directamente sobre esos datos empresariales con un modelo de datos común, con lógica de negocio y también con esa conectividad para poderme entender con otras aplicaciones de negocio. Aquí algunos beneficios de lo que nos aporta, ¿no? El poder desarrollar y utilizar Power Platform. Lo primero, pues esa productividad y eficiencia a través de Power Automate, porque nos ayuda a crear flujos de trabajo sencillos que permite que los usuarios tengan más disponibilidad para hacer otras tareas, esa capacidad para hacer aplicaciones de negocio en formato low-code y la capacidad de Power BI. Por lo tanto, seremos mucho más productivos y mucho más eficientes. También va a permitir empoderar a los usuarios, sus usuarios avanzados. Trabajamos con muchos clientes que sin ser equipos técnicos puramente dicho, tienen unas capacidades para poder desarrollar Power Apps, para poder desarrollar Power Automate, para crear un agente en Copilot Studio, para crear Power BI. Al final lo que está fomentando es pues eso, la innovación, ¿no? Que las empresas a través de sus equipos de trabajo vayan evolucionando, vayan creciendo. También se integra, lo hemos comentado, se integra muy fácil con toda la capa de Microsoft 365 y toda la capa de Microsoft Dynamics 365, que son las aplicaciones de negocio. En cuanto a la seguridad, lo hemos comentado, está basado todo en Azure, por lo tanto tiene cumplimiento legal, tiene todas las normas habidas por haber, temas ISO, temas GDPR, etcétera. La capacidad cuando está autenticado de poder granular los accesos, todo eso basado en Azure con la posibilidad que nos da para poder escalar y extender dentro de la organización. Evidentemente, utilizar este tipo de tecnologías nos permite reducir costes. ¿Por qué? Porque se desarrolla muy fácil, se desarrolla muy rápido, la forma de escalar es muy alta, el mantenimiento de esas aplicaciones es muy bajo, tenemos mucha funcionalidad que no tenemos que desarrollar, tengo menos dependencia de aplicaciones externas, de proveedores externos, y al final, al estar dentro de todo un ecosistema que confluye todas estas herramientas, pues podemos reutilizar mucho de lo que ya estamos construyendo, porque ya entre las plantillas, entre los conectores, pues evidentemente aquí conseguimos una mejor reducción de los costes. Y luego, pues bueno, esa capacidad que nos ofrece el poder utilizar Database para poder, digo Dataverse, pero también podemos tener diferentes, pues Fabric por detrás. Ya sabéis que Fabric está cogiendo mucha fuerza también. El poder tener un, un ecosistema de datos por debajo que nos ayude a poder representar la información, poder aplicar inteligencia artificial y poder medir y analizar mejor nuestros procesos de negocio. Típicos escenarios, pues lo típico, ¿no? Pues esos, por favor, pensemos en esos procesos que estamos haciendo manualmente, pensemos en cómo podemos digitalizarlo. Son escenarios, tampoco hay que pensar en el escenario más grande, pensemos en escenarios sencillos, prácticos, fácilmente implantables. Estoy convencido que aún tenemos procesos que recogemos la información de forma manual. Esos son los claros ejemplos donde podemos aplicar este tipo de tecnología y de verdad los resultados son asombrosos. Son resultados que se ven a muy corto plazo. Luego, aplicaciones que tengamos, aplicaciones antiguas, caducas, con tecnologías que no nos permite escalar, que no nos permite evolucionar, que la seguridad está cuestionada, cosas que tengan Excel, cosas que tengan Visual Basic, cosas que tengan Access. Pensemos en algunas aplicaciones que ya ha cumplido su cometido, pero que ya ha terminado, ya no podemos evolucionar. Esto es otro escenario que podemos valorar. Automatizar correos electrónicos, cosas cuando nos llega un correo electrónico, lo que he comentado antes, con iBuilder puedo inyectar, puedo crear registros de forma automática con inteligencia artificial a partir de contenidos que nos vengan en un correo electrónico. Pensar en qué nos puede aportar cuando tenemos una reunión en Teams, es decir, cuando utilizamos un planner, podemos automatizar muchas cosas con la tecnología que ya tenemos. La capa de Power BI es evidente, la estamos comentando. Por favor, pensar en la posibilidad de agrupar, utilizar diferentes fuentes de datos para poder representar esa información a los usuarios
cada uno con la responsabilidad que tenga y dotarle de esa facilidad de acceso, la facilidad en que puede luego interactuar con los cuadros de mando. Todo lo que tenga que ver con gestión documental también de aquí, con Power Automate, con sistemas de aprobaciones, de versionados, de notificaciones. Aquí también tiene mucha cabida el poder aplicar el Power Platform. La integración entre sistemas, tenemos muchos conectores. Microsoft tiene muchos conectores dentro de lo que es la plataforma en general y podemos automatizar. Y PowerPace para portales autoservicio. Demos un pasito más, mejoremos nuestro sistema de atención al cliente, mejoremos nuestro sistema de captura de datos para generar demanda, generar nuevos clientes potenciales y mejoremos nuestra actividad comercial con formularios en la web, con páginas web, con automatismo para dirigir bien y cualificar correctamente todo esto. Tenemos muchísimo camino por recorrer. Veamos algunos casos de uso para que empecéis a pensar de cómo podríamos aplicarlo en nuestra organización. Esto es un típico caso de Model Driven. Es una aplicación que podría parecer un CRM, pero no lo es. Pero el modelo es exactamente igual. Las herramientas que aparecen aquí arriba son las mismas que si tuviera un CRM, porque todo esto ya viene nativo cuando construimos una Model Driven, es lo que comentaba al principio. Podemos disponer con un menú, acceso a usuarios, con los roles de seguridad, con los privilegios, incrustar gráficos, reporting. Bueno, la verdad es que podemos hacer bastantes cosas, pero esto es un ejemplo claro de una Model Driven que resuelve un proceso de negocio concreto. Aquí más de lo mismo, con las vistas que nos ofrece, pues lo que todo el mundo conoce en el mundo CRM, pues es que es muy parecido. Es que ya digo que CRM está construido bajo este sistema. Bueno, como veis, muy fácil a la hora de poder construir. Un caso de Model Driven, pero para un entorno de movilidad. Fijaros, qué interesante una aplicación. Esto es la app del móvil, donde podemos tener, pues eso, nuestros clientes, nuestros productos, albaranes, transferencia entre albaranes, puntos transferidos. Qué forma tan sencilla de crear una aplicación para un colectivo que está en la calle, que necesita recopilar datos, que necesita entregar un albarán, que necesita hacer fotos de una intervención, que necesita hacer un parte de trabajo. Como he dicho antes, podemos recoger fotos, vídeos, audios, firmas, capturar un código barra, a través de un código barras un artículo para hacer una transferencia entre almacenes. Y esto en modo offline y online. Es decir, podemos hacerlo de modo offline totalmente. Todo esto viene con la Model Driving, viene nativo. No tenemos que construir nada. Lo único que tenemos que definir son los formularios que deben de contener esta información y los flujos de trabajo que vienen a continuación. Luego esto es una Canvas. Como veis, no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Es una Canvas, bueno, donde defino los campos que tengo que recopilar. Tengo unas fotos, tengo unas geolocalizaciones, donde esto es bueno, de alguna forma esta Canvas lo que hace son trabajos de inspección de una empresa de ingeniería, lo hacen con el dispositivo móvil, captura fotos, tienen los planos en este caso son unas incas, que son unos pilotes donde luego van a ir una serie de puntos técnicos para poder desarrollar el trabajo correspondiente. Bueno, pues todo esto se puede hacer de una forma muy fácil con una Canvas. Luego, evidentemente, por detrás tenemos Power BI, tenemos Power Automate, porque se disparan una serie de flujos que, como veis, podemos representar. También integrando mapas por debajo, la capacidad de filtros que nos ofrece Power BI, el control y el estado de las incidencias, de la inspección, etcétera. Como veis, pues muy potente. La capacidad de hacer reporting, incrustando imágenes o no. Bueno, pues como veis, tenemos un gran potencial aquí pues, para poder construir una aplicación sencilla que ahora estemos haciendo de forma totalmente manual. Aquí la productividad, pues, como veis, se ve claramente que la estamos consiguiendo. Esto es un ejemplo de cómo insertamos Power BI dentro de una aplicación de CRM de una forma muy sencilla y le estamos haciendo lo que estamos haciendo es dotándole al usuario de toda esta información en tiempo real. Este es el ejemplo que os contaba antes, ¿no? Cómo con Power Automate, con iBuilder, somos capaces de cargar un correo electrónico, ejecutar un flujo de trabajo llamando a iBuilder con un modelo entrenado y este iBuilder y el Power Automate lo que nos permite es crear un caso
totalmente categorizado, clasificado y segmentado. Esto, evidentemente, pues estamos automatizando procesos que ahora nos cuesta mucho y que le dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, haciendo todo este repaso de todas estas capacidades que nos ofrece Power Platform, es súper importante la gobernanza, tanto para la IA como para Power Platform. La gobernanza en Power Platform no deja de ser el marco técnico y estratégico que nos va a asegurar el control, la seguridad y una evolución sostenible mientras habilitamos la innovación y la agilidad para el negocio. Estos 4 puntos que tenemos que tener claro. La base estratégica. Tenemos que establecer una gobernanza efectiva porque comienza cuando hacemos un diagnóstico claro del estado actual, identificar el nivel de adopción, los riesgos, las oportunidades. A partir de ello, definimos el contexto organizativo, la estructura, los procesos, la cultura digital y diseñamos un plan de implantación, alineados obviamente con los objetivos corporativos. Esta base estratégica lo que nos va a proporcionar es una clara dirección, va a permitir priorizar iniciativas y nos va a asegurar que la plataforma se integra de forma coherente en la estrategia de la tecnología digital que estamos definiendo. En cuanto a la seguridad y cumplimiento, bueno, la protección de los datos y el cumplimiento normativo, evidentemente, son pilares esenciales. Tenemos que implementar políticas del EPL, tenemos que junto con los controles administrativos, pues bueno, nos regulan el acceso y el uso de estos entornos y además se incorporan esos mecanismos para cumplir con las normativas de GDPR, garantizando que todas estas aplicaciones y flujos creados respeten estos estándares de seguridad y de privacidad. En cuanto a la estructura organizativa, bueno, pues una gobernanza sólida lo que nos va a permitir es que va a requerir de definición de roles y responsabilidades de todos los colectivos, ya sean administradores, ya sean creadores, ya sean auditores de negocio, ya sean responsables, etcétera. Por lo tanto, se establecen procedimientos claros para la creación, publicación y mantenimiento de esas aplicaciones, así como los flujos de aprobación y control. Y por último, la supervisión y la mejora continua. Al final, la gobernanza no es estática, tiene que estar evolucionando continuamente. Para ello, tenemos que implementar procesos de formación continua, inventario de aplicaciones, inventario de flujos, el control de riesgos, las auditorías periódicas que hay que hacer. Y, por tanto, tenemos que definir esos KPIs, esos cuadros de mando que nos permitan medir ese impacto. Todo esto al final nos va a garantizar una sostenibilidad y el máximo valor de la inversión. Y ya por terminar, pues bueno, aquí yo lo que diría es que desde AIESA os podemos ayudar a comprender, pues bueno, uno de los objetivos es entender bien cómo las organizaciones pueden utilizar Power Platform en con todos sus elementos y en todos sus aspectos, destacando, ¿no? En mi caso, destacando pues la integración nativa con Microsoft 365, con Dynamics 365 y con Azure. El segundo objetivo, diría, pues que, bueno, que tenemos que aprender a mapear esos procesos y identificar claramente esos escenarios donde esta automatización va a ser significativa, ¿no? Al final, generar más eficiencia, reducir errores y liberar tiempo para actividades de mayor valor. Tercer objetivo, pues bueno, esos escenarios, qué impacto tienen, cuánto de fácil es la implementación, es decir, pensar en una hoja de ruta, ¿no? que comience con esos proyectos rápidos, con esos quick wins que llamamos, ¿no? Para ver resultados visibles en muy corto espacio de tiempo. Y al final, bueno, este workshop lo que permitirá es pues, concluir con la elaboración de un plan de acción, ¿no? Donde tengamos que designar esos roles, definir los entornos, qué políticas de gobernanza tenemos que aplicar y cómo sería el calendario de ejecución. Yo os invito, por favor, a que podáis explorar esta posibilidad. El workshop consiste en estos 6 pasos y con esto termino. Pues esa presentación de esos objetivos, esa agenda, quién es el equipo que va a participar, qué beneficios nos puede aportar. Volveremos a refrescar cuáles son las capacidades de Power Platform y algunos casos reales para que entendáis y para que os ayude a identificarlos.
hacer esa dinámica de trabajo donde tengamos que pensar en escenarios donde podemos aplicar esos procesos manuales, esa duplicidad de tareas, que se producen esos errores, esas oportunidades. Luego, definir, cuando tengamos todo este trabajo hecho, esa categorización y priorizar, o sea, veamos cuáles son los procesos que hemos identificado donde podemos aplicar ese Power Platform, qué impacto tiene y cuánto nos cuesta el implantarlo. Eso es importante. Luego, el análisis de la viabilidad. ¿Es posible hacerlo técnicamente con los datos que tenemos, con la gobernanza que tenemos definida, con el coste que eso supone? Bien. Una prueba de concepto. ¿Por qué no empezar con algo que podamos empezar a evaluar el resultado y el impacto que tiene? Siempre es una cosa bastante recomendable. Y luego ese plan de acción y gobernanza, paso siguiente. Yo creo que estas tareas es importante que nosotros las tengamos en cuenta y os podemos ayudar a que podamos trabajarlo de forma conjunta. Y por terminar, antes de dar paso a las preguntas, que llevo ya 46 minutos exactamente de seminario, bueno, Microsoft Ignite, ahí mis tres compañeros, Gustavo Velero a la derecha, nuestro director de la línea de servicio de Microsoft, Clara y Francisco Javier Rodríguez estuvieron presentes en Ignite en San Francisco la semana pasada, de hecho el domingo llegaron, aterrizaron, y bueno, al final, ¿de qué se habla? Pues bueno, se habla de Copilot, de inteligencia artificial. Copilot ya no va a ser una aplicación, es la capa sobre que se va a apoyar toda la productividad, decisiones y procesos, tenerlo en cuenta. Los agentes de Microsoft 365 van tomando cada vez un peso en la automatización porque va aprendiendo incluso el contexto real de la propia organización. Se profundiza mucho en el despliegue de agentes en producción con Foundry, el antiguo Azure iFoundry ahora se llama Microsoft Foundry, para orquestar correctamente lo que estamos hablando, orquestar, gobernanza, todo está muy ligado. La conexión natural con estos datos gobernados, donde realmente reducimos drásticamente el tiempo desde ese prototipo hasta la entrada en producción. Sin datos gobernados no hay una IA útil, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo con Power Platform. Al final, Fabric se va a convertir en el centralizador de toda la información en cuanto a trazabilidad, en cuanto a seguridad y preparación del dato, para que luego los modelos de datos de inteligencia artificial con Power BI, con la representación gráfica, con la previsión, con la predicción, pues bueno, se realice de forma eficaz. Y luego, pues bueno, algunos escenarios que tienen que ver con el Modern World, o sea, las herramientas de Teams, de SharePoint, pues bueno, son escenarios donde vemos que el conocimiento fluye entre las diferentes aplicaciones, mejora toda la capacidad de resúmenes, de decisiones, de experiencia más centrada en contexto y en continuidad, la capacidad también de Copilot también utilizándose en todo el Power Platform, como hemos ido comentando. Bueno, de alguna forma, los agentes, la inteligencia artificial, la gobernanza, esto tiene que ya formar parte de todas y cada una de las organizaciones que estáis aquí presentes. Por favor, es mejor empezar que no hacer nada. Voy a hacer una similitud con el libro de hábitos atómicos de James Clear, ¿no? Donde los pequeños cambios pueden generar grandes resultados a largo plazo y de verdad, eso se aplica en el ser humano, pero se aplica también en las organizaciones. Y hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de interés para vosotros. Y Mari Carmen, no sé si hay Santos, alguna Santos, pregunta. nos hemos Sí, salido, hemos pasado lo totalmente sé. del tiempo, Siempre pero me bueno, pasa lo mismo. tenemos alguna pregunta. Venga, a ver si nos da tiempo a contestar algunas. Matías dice, Santos, me ha gustado mucho tu presentación. Estamos inmersos en la definición de nuestro plan de transformación y el uso de Power Platform es algo que tenemos en la hoja de ruta. Me gustaría que me dijeras cuál crees que debería ser el primer paso. Bueno, Matías, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que lo he venido diciendo, ¿no? Creo que lo más importante es empezar. Empezar por algo sencillo. Algún proceso que tengamos que digitalizar, que veamos claro que se puede implantar y que el resultado sea muy, muy positivo. O utilizar Power BI si no lo estáis utilizando. O crear una funcionalidad que extienda vuestra solución de CRM que consideréis que aporta mucho valor. Como digo, el workshop os puede ayudar a esclarecer un poquito estas dudas. No sé si respondo, Matías, a la pregunta. Bien, yo creo que sí. Marga dice, ¿hay algún ejemplo de proceso que haya cambiado significativamente la productividad o reducido los errores repetitivos? Claro, muchísimos se me ocurren. No sé, en la actividad comercial, por ejemplo, el poder capturar leads automáticamente
donde sea capaz de cualificar, donde seamos capaces de crear correos electrónicos automáticamente. Primero, recibir un lead que viene de un formulario web, analizarlo, clasificarlo, dirigirlo, derivarlo, responderlo automáticamente. Eso, evidentemente, costaría mucho si alguien lo tuviera que meter manualmente, ¿no? O en un entorno de Customer Service, como el ejemplo que hemos enseñado, recibir correos electrónicos, analizarlos, categorizarlos y inyectar ese registro dentro del CRM en atención al cliente. Para mí yo creo que son dos claros ejemplos donde la productividad, vamos, se incrementa muchísimo, pero muchísimo, totalmente constatado. Gracias por la pregunta. No sé si alguna más. Era Marga. No, hay unos que son un poco más, creo que ya los has tocado el Nos tema, hemos pero de todas 51 formas, minutos, nos hemos pasado 6 minutos. Disculparme pero es por el verdad. tiempo, pero me gusta mucho hablar de estos temas y yo creo que es importante que los que estéis aquí pues podamos ir colaborando y podamos tener pues sesiones de exploración para ayudaros a cómo transformar digitalmente alguno de vuestros procesos. Muchas gracias, Santos. Muchas gracias a todos los que Nada, habéis un placer, asistido. Mari Carmen. Placer. Gracias a Os hemos todos. puesto una breve encuesta en pantalla, ¿vale? Nos ayuda mucho para mejorar y estar, bueno, seguir vuestro ritmo y vuestros intereses. Y sin más, gracias a todos, gracias a ti, Santos, y nos veremos en breve otra vez y con otro webinar. Genial, muchísimas gracias a todos. Un Hasta placer, como luego. siempre. Hasta luego.